Aviso importante. Esta historia es una obra de fanfic creada por un fan, sin afiliación oficial con las obras, autores ni estudios originales. Los personajes y universos pertenecen a sus respectivos creadores. Este contenido ha sido creado únicamente con fines de entretenimiento. El sonido sutil de una aguja cayendo habría bastado para despertarlo. Pero esta vez fue distinto. No fue el ruido lo que devolvió la consciencia a Kiyotaka, sino la ausencia de ella. La calma del lugar contrastaba con lo que debía ser una base enemiga. Demasiado silenciosa, demasiado controlada. Abrió los ojos lentamente, sintiendo el metal frío de la camilla militar contra su espalda. El cielo nublado se extendía sobre él, filtrado a través de una lona verde oliva que apenas bloqueaba la luz del sol. El lugar no era un hospital ni un edificio. Era una zona médica improvisada, una pequeña campa militar, delimitada con lonas colgantes y cajas de suministros. A pocos metros, una mujer vestida con el uniforme de los WLF, una médica, revisaba instrumentos médicos sobre una mesa plegable. Su postura era relajada, completamente ajena al hecho de que el paciente en la camilla ya no estaba inconsciente. Kiyotaka no se movió de inmediato. Primero evaluó. Giró apenas el cuello para observar el entorno con el rabillo del ojo. 3 camillas más, vacías. Una caja de primeros auxilios abierta. Una navaja médica oxidada en la esquina. La médica caminó hacia el otro lado de la mesa, dándole la espalda. Ahora. Su cuerpo se movió con una precisión quirúrgica. Se incorporó en silencio, desenrollando las vendas de su brazo izquierdo mientras mantenía la mirada fija en su objetivo. No había enojo en sus movimientos. Solo una ejecución lógica de los pasos necesarios. Tomó la navaja oxidada. La hoja estaba desafilada, pero bastaba para el propósito. Se acercó por detrás y, en un movimiento veloz, la usó como punto de presión sobre la base del cuello de la médica. No era un corte. Solo presión. Precisa. Letal si era necesario. Ella intentó girar, pero fue demasiado tarde. Un impacto seco en la nuca con el canto de su mano bastó para dejarla inconsciente. Cayó sobre la mesa sin hacer ruido. Kiyotaka sostuvo su cuerpo con un brazo y lo dejó recostado en el suelo suavemente. Se quedó inmóvil unos segundos, escuchando. Nada. Solo el susurro del viento agitando las lonas. El protocolo médico no sigue los estándares militares. Esta no es una base central, sino un puesto de transición o entrada, analizó mentalmente mientras rebuscaba entre los bolsillos de la mujer. Encontró una tarjeta de acceso, una pequeña radio con interferencia estática y una jeringa con sedante. Guardó los 3 objetos con rapidez. Luego se giró y se acercó a una caja metálica con un símbolo rojo mal pintado. Dentro, encontró un cuchillo de combate estándar y una pistola M1911 con un solo cargador. Sin pensarlo, la aseguró en la funda que aún conservaba del uniforme robado. Miró en dirección al resto del campamento. El siguiente paso es Eli. Su rostro permanecía impasible. No había remordimiento por lo que había hecho. Solo claridad. Parte 2, Eli. Eli despertó con un ardor punzante sobre la ceja. Sus ojos se abrieron de golpe y lo primero que vio fueron 3 médicos militares, concentrados en su costado. Uno tenía aguja en mano, terminando de coserle la herida de bala. Último punto, aguanta un poco más, dijo uno, concentrado. Ella se quedó quieta. Por ahora. Apretó los puños en silencio. Gracias, murmuró, justo cuando el hilo se tensó. El médico la miró, sorprendido. Y en ese instante, lo golpeó en la cara con la cabeza. Cayó con un gruñido seco. ¿Qué demonios? Antes de que pudieran reaccionar, Eli se incorporó, agarró un bisturí del carro médico y sin pensarlo, se lo clavó al segundo en el cuello. El tercero gritó como si hubiera visto un demonio y salió corriendo hacia la entrada. Sí, corre. Corre mientras puedas, cobarde, gritó Eli, tambaleándose un poco pero sonriendo. Justo cuando el tipo levantaba la lona para escapar, un cuchillo militar le atravesó el pecho. El cuerpo cayó seco. Y del otro lado, entre la penumbra de la tienda, entró Kiyotaka, calmado como siempre. ¿En serio? Era necesario matarlo así de dramático, espetó Eli, cruzada de brazos.
Tú mataste a 2 hombres con tu cabeza y un bisturí, respondió él, retirando el cuchillo del cadáver. Podías dejarme uno más. Uno más. Ya basta. Eli resopló y se dejó caer sobre una silla médica. Siempre tan considerado, ¿eh? Kiyotaka le pasó una botella de agua. Bebe. Estás débil. Está envenenado. No, pero puedo prepararte uno si insistes. Eli le dio un sorbo y lo miró de reojo. No pareces muy sorprendido de verme viva. No lo estoy. Qué conmovedor. Él asintió una sola vez, luego recogió una mochila del suelo. Muévete. Esto se va a llenar de soldados pronto. Eli sonrió mientras se levantaba. Tú haces esto de meterte a una base militar demasiado casual. Tú haces que parezca un parque de diversiones. ¿Por qué me divierto? Kiyotaka no dijo nada. Solo siguió caminando hacia la salida. Eli lo siguió, ajustando su venda improvisada. ¿Vas primero o voy yo? Tú. Así yo mato al siguiente que grite. Ah. Qué caballeroso. Parte 3. Kiyotaka. El sol golpeaba el suelo con tibieza, pero Kiyotaka apenas lo registró. Cruzó la lona rota de la carpa médica y sus ojos se alzaron hacia la estructura imponente del estadio. Gigantesco. Blindado. Vigilado. Había torres de vigilancia, soldados con rifles en lo alto, y un mercado improvisado con civiles y carpas de colores apagados. Humo salía de algunas fogatas. El bullicio era constante, órdenes militares, gritos de comerciantes, motores en marcha. La base central de los WLF. Kiyotaka se detuvo un momento, evaluando cada punto de entrada, la distribución de las fuerzas y los posibles puntos ciegos. Vaya, dijo Eli detrás, al ver el panorama. ¿No te parece que nos metimos en la boca del lobo? Eso es exactamente lo que hicimos, respondió Kiyotaka sin mirarla. No era sorpresa. Ya había previsto que sería una zona densamente militarizada. Pero ahora, estando dentro, era mucho más evidente cuán estructurado y funcional era el dominio de los WLF. No eran solo soldados. Había civiles viviendo bajo su protección. Familias. Niños. Una fachada de orden. Una ilusión. ¿Cuál es el plan?, preguntó Eli, estirando los brazos como si no acabara de asesinar a 2 médicos hace minutos. Kiyotaka entrecerró los ojos, analizando el estadio. Entrar. Ver lo que esconden dentro. Eli frunció el ceño, mirándolo como si estuviera loco. ¿Tú quieres meterte ahí? Sí. ¿Y salir vivo? También. Ella rió con una mezcla de incredulidad y nerviosismo. Me estás diciendo esto como si dijeras vamos por pan. Kiyotaka la ignoró. Sus ojos seguían moviéndose. Vigilancia elevada. Patrullas cada 20 metros. Drones caseros hechos con tecnología reciclada. Las fuerzas WLF habían evolucionado. ¿Tienes idea de lo que hay dentro?, insistió Eli. Kiyotaka dudó un segundo. Luego respondió. No. Pero necesito saberlo. Esto no es solo una guerra entre grupos. Hay algo más. Algo que manipula desde adentro. Eli no respondió de inmediato. Lo observó con atención, luego suspiró. Supongo que eso significa que no vamos a huir, ¿verdad? Nunca fue una opción. Ella sonrió de lado. Por un momento, pensé que tenías instinto de supervivencia. Kiyotaka caminó hacia una reja medio abierta que daba acceso al perímetro del estadio. Lo tengo. Por eso sé que hay cosas que, si no se enfrentan ahora, nos matarán más lento después. Eli lo siguió, más seria esta vez. ¿Sabes qué? Me gusta tu manera retorcida de ver el mundo. Gracias. Es genética. La puerta de servicio se cerró tras nosotros con un leve chasquido metálico. La iluminación cambió de inmediato, de la dureza de la luz natural a una palidez artificial, constante, enferma. Fluorescentes colgados del techo titilaban con vida prolongada. Frente a nosotros se extendía el comedor. Filas de mesas rectangulares, soldados uniformados comiendo en silencio o hablando en murmullos. Un olor espeso a grasa, pan rancio y sudor impregnaba el ambiente. A la izquierda, una cocina abierta lanzaba vapores cargados de carne y cebolla recalentada.
A la derecha, una fila de cubos donde algunos reclutas fregaban el piso con movimientos lentos y resignados. Entramos sin hablar. Ellie, como lo habíamos acordado, caminó a un paso detrás de mí, la mirada baja, simulando debilidad por su herida. Yo, con el brazo vendado y el uniforme rasgado, exageraba la cojera con precisión quirúrgica. Nadie nos detuvo. Me senté en una banca al fondo, cerca de una pared con acceso a las duchas, donde el tráfico de soldados era menor. Ellie se dejó caer a mi lado. Fingía revisar su abdomen, aunque sus ojos escaneaban el comedor con la misma intensidad que los míos. Yo, en cambio, no fingía. Mi atención estaba dividida en 3 niveles. Registro facial. Iba uno por uno. Memorizando detalles, reconstruyendo rostros mentalmente. Pómulos. Cicatrices. Narices rotas. Estaba comparando con los que aparecían en mi memoria, involucrados en la muerte de Joel. Ese de la mesa central. No. La mandíbula es distinta. Ese que sirve comida. Demasiado joven. Músculos aún incompletos. Ese podría ser uno. El tatuaje en el cuello coincide. Posicionamiento de salidas. 3 puertas. Una hacia la cocina. Otra hacia un pasillo lateral. Una tercera, custodiada por un lobo con cara de no dormir en días. Si todo se desmoronaba, esa última sería la menos vigilada en 2 minutos. Cuando el cambio de guardia se diera, lo observé en la pizarra del fondo, turno B, 14:30. Comportamiento de grupo. ¿Quién dominaba la conversación en cada mesa? ¿Quién escuchaba? ¿Quién seguía órdenes aún sin recibirlas? Había jerarquías invisibles en cada rincón. El que comía antes, el que hablaba más alto, el que recibía las miradas. Ellie se giró un poco hacia mí, hablándome apenas con los labios. Algo. Asentí una vez. 1. Probable. Plan. Seguir comiendo. Esperar al siguiente movimiento. Ella se encogió de hombros, tomando una bandeja metálica con un estofado que parecía más yeso que comida. Podrías al menos fingir que disfrutas esto. No puedo mentir tan bien, respondí. Vaya. Y dispararme fue tu forma de demostrar afecto. Me limité a mirarla. Ella sonrió. En ese instante, alguien pasó junto a nosotros. Alto, robusto. El tatuaje en el cuello. Era él. Uno de los que sostuvo a Joel contra el suelo. Uno de los que rió mientras lo torturaban. Lo seguí con la mirada. Va solo, murmuré. Él y no respondió. Solo lo siguió con la vista también, los nudillos pálidos de apretar el borde de la mesa. Ahora, dije. Nos levantamos con naturalidad. Caminamos sin apurar el paso, dejando atrás el comedor y el olor a grasa rancia. Nadie nos detuvo. Nadie nos miró 2 veces. En una base militar saturada de rostros cansados y uniformes idénticos, el anonimato es una moneda de alto valor. El pasillo era estrecho, con cajas de suministros y herramientas acumuladas contra las paredes de concreto. Lo seguimos a distancia, tomando cada esquina con el mismo cuidado que usaría un francotirador al elegir un blanco. Finalmente, lo vimos entrar en una sala vacía, mal iluminada, con ventiladores oxidados girando en el techo. Un depósito de limpieza. Perfecto. Demasiado perfecto. Entramos 10 segundos después. Él se giró, sorprendido. El tiempo entre su reacción y nuestro ataque fue inferior a medio segundo. Yo tomé el flanco derecho. Él entró por la izquierda. Él intentó retroceder. Demasiado tarde. Lo empujé contra la pared, sujetándolo del cuello del uniforme. Él le dio una patada en la rodilla que lo hizo caer. Se desplomó con un quejido seco. No había armas cerca. Ni refuerzos. Solo nosotros. Y el silencio denso del encierro. ¿Qué pasa?, balbuceó. Él ya tenía el cuchillo en la mano. Su expresión era inhumana. Vacía y ardiente al mismo tiempo. Como si el dolor le saliera por los ojos. Tú, estuviste en Jackson, dijo, con la voz rota. El tipo parpadeó, confundido. Negó. Mintió. Ella no dudó. Se le echó encima.
Tú estuviste en Jackson, gritó, y le cortó la mejilla. La sangre brotó al instante. Yo no intervine. Él estaba, afirmé. Coincide el tatuaje. El rostro. El físico. El hombre quiso hablar. Suplicar. No tuvo tiempo. Eli lo apuñaló en el abdomen. Una vez. 2. 3. Con fuerza, con rabia, con precisión. Gritos sordos, golpes húmedos. Lo sostuvo contra el suelo mientras él se sacudía como un pez fuera del agua. Cuando terminó, solo quedó el eco de su respiración agitada. Me acerqué. Observé el cuerpo. Confirmé que no respiraba. Recolecté el cuchillo, limpié la sangre en el uniforme del muerto y lo devolví a Eli. Ella no lo aceptó. Sus manos temblaban. Era uno de ellos, dijo, al fin. Sí, respondí. ¿Y quedan más? Sí, repetí. Nos miramos en silencio. El cuerpo aún no se había enfriado. La sangre comenzaba a extenderse en círculos imperfectos sobre el suelo manchado. El cuchillo, el mismo con el que Eli lo había silenciado, descansaba a unos pasos de su mano abierta. El rostro del hombre ya había dejado de reflejar dolor. Solo quedaba esa extraña paz que deja la muerte repentina. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Eli, aún jadeando. La adrenalina la mantenía de pie, pero sus ojos estaban en otro lugar. En otro tiempo. Yo no respondí de inmediato. Caminé hacia la puerta, la abrí ligeramente, observé el pasillo. Vacío. Silencio. Volví al cadáver. Lo revisé con rapidez. Ningún transmisor. Nada que activara una alerta automática. Solo un par de llaves, una identificación con su nombre Dean Mathers, Escuadrón Delta y una radio portátil. La apagué sin titubeos. Kiyou, insistió Eli. Lo ocultamos. Ella asintió, tragando saliva. Nos movimos como piezas sincronizadas. Tomé una de las cajas de suministros del pasillo, toallas, lonas de tela, mantas de emergencia. Eli limpió su cuchillo con una de ellas, sin decir nada. Con rapidez, retiramos los implementos de limpieza que estaban acumulados contra la pared, cubetas, escobas, cajas vacías. En un rincón mal iluminado, había un pequeño depósito de bolsas negras. Perfecto. Ayúdame, ordené. No necesitaba ayuda. Necesitaba que aprenda. Cargamos el cuerpo con esfuerzo, sin dejar que golpeara el suelo para evitar ruidos. Lo depositamos en una de las bolsas más grandes. No cabía del todo, así que lo doblamos con precisión, primero los brazos, luego las piernas. No fue elegante. Solo funcional. El olor a hierro empezó a impregnar la habitación. No puedo creer que estoy haciendo esto, murmuró Eli, con una media sonrisa irónica y el sudor bajando por su frente. Estás viva. Eso es suficiente justificación, respondí. La miré. A pesar del caos, aún tenía esa expresión de guerra interior que se le tatuaba después de cada acto así. Pero sus manos ya no temblaban. No tanto. ¿Y si lo encuentran?, preguntó. No lo harán. No pronto. Levanté un falso panel de una esquina del piso, una abertura improvisada para mantenimiento eléctrico. Estaba polvorienta y apenas accesible, pero suficiente. Arrastramos el cuerpo, lo empujamos dentro con algo de esfuerzo. Cerré el panel con cuidado, y coloqué cajas encima, en la misma disposición en la que estaban cuando entramos. Parecía un lugar igual de olvidado que antes. Con olor a desinfectante y a sangre seca. Listo, dije. Dios, Eli exhaló por la nariz, luego apoyó la espalda en la pared. Tú haces esto seguido. Solo cuando es necesario. Ella soltó una risa breve, como si su cuerpo necesitara expulsar algo. Eres raro, Kiyou. Tú eres violenta, respondí, sin rastro de burla. Y tú eres un psicópata. Nos quedamos mirando. Se quedó callada un momento, luego asintió con una sonrisa torcida. La sangre podía esconderse. Pero la guerra no. Fin de capítulo. Capítulo 15, primer paso. Perspectiva, tercera persona, Kiyotaka Ayano Kouji.
El eco de sus pasos se apagaba en el concreto húmedo del pequeño cuarto de mantenimiento donde se habían refugiado. El aire olía a metal oxidado, sudor seco, y sangre reciente. La luz tenue de una bombilla parpadeante colgaba desde el techo, proyectando sombras intermitentes sobre las paredes manchadas. Kiyotaka allanó Kouji se agachó sin decir palabra, revisando los compartimientos de su mochila como si el mundo no fuera más que una ecuación. Metódico. Silencioso. Inquebrantable. ¿Tienes todo?, preguntó Eli en voz baja, con la espalda apoyada en la pared, una mano aún temblando ligeramente. No era miedo. Era furia contenida. Kiyotaka no respondió de inmediato. Sacó una navaja, limpió la hoja con un trapo ensangrentado y la guardó con cuidado. Luego, se giró hacia ella, con esa expresión neutra que nunca cambia. El plan es simple, murmuró. El cuarto de cámaras de seguridad está en el segundo piso, a la este del estadio. Si lo conseguimos, podríamos acceder al sistema y ver qué secciones están ocupadas. Tal vez haya un mapa digital o una copia impresa que nos ayude a trazar la ruta. Eli lo observó. Si lo hay, iremos al archivo central. Según lo que escuché de los soldados en el comedor, lo usan para almacenar fichas médicas, registros y documentos de personal. Si conseguimos nombres, podremos identificar a los otros involucrados en la muerte de Joel. Eli asintió lentamente. Se pasó la manga por la boca y escupió hacia un rincón del suelo. Bien. Mientras más rápido terminemos esto, mejor. Kiyotaka ajustó la correa de su mochila y luego le ofreció una mirada calculada. Recuerda. Estamos disfrazados. No actúes como si estuvieras buscando pelea. Si alguien te habla, responde como ellos. No des señales de que eres ajena. Lo tengo claro, respondió Eli con un tono seco. Luego hizo una pausa, lo miró fijamente y añadió, no necesito que me protejas. Kiyotaka se mantuvo en silencio por un segundo más de lo normal. Luego, apenas ladeó la cabeza. No lo hago. Abrió la puerta del cuarto con lentitud. El pasillo frente a ellos estaba iluminado por tubos fluorescentes que parpadeaban ocasionalmente. El tráfico de soldados era constante. Conversaciones rutinarias. Cajas siendo empujadas. Órdenes cruzadas. Ambos se ajustaron las gorras de los uniformes WLF. El símbolo del lobo bordado en la tela sucia parecía arder sobre sus pechos, como una burla. Kiyotaka salió primero. Sus movimientos eran naturales, perfectamente mimetizados. Sabía cómo ser invisible. Salieron al pasillo con la misma sincronía con la que dos sombras se deslizan en la noche. A su alrededor, soldados WLF hablaban entre sí, cargaban cajas de municiones, o revisaban hojas de control sin prestar demasiada atención. La rutina jugaba a su favor. Ser uno más en la maquinaria era su mejor camuflaje. Kiyotaka avanzaba sin apuro, pero con destino claro. Cada paso estaba medido. Cada cruce de miradas, evitado con precisión quirúrgica. Eli lo seguía a pocos pasos, sus ojos registrando todo. Era buena fingiendo, aunque no se le daba bien disimular la tensión en los hombros. Ayano Kouji lo notó, pero no dijo nada. No era el momento. Doblaron una esquina, dejando atrás el flujo principal del pasillo. El murmullo de voces y el ruido de botas en el concreto se fueron apagando a medida que se internaban por una zona menos transitada. Frente a ellos, una puerta metálica sin identificación marcaba el acceso a las escaleras de emergencia. Kiyotaka giró el picaporte con lentitud, cuidando no hacer ruido. La puerta chirrió apenas. Eli pasó tras él, cerrándola con igual cuidado. Las escaleras estaban en penumbra. Solo un tenue hilo de luz se filtraba desde un tragaluz sucio varios pisos arriba. El olor a polvo, óxido y encierro llenaba el aire. Ascendieron en silencio. El único sonido era el de sus pisadas amortiguadas y el leve crujido de las mochilas al rozar la ropa. Eli observaba cada ángulo como si esperara que algo se lanzara desde las sombras. Kiyotaka, por su parte, mantenía la vista al frente, contando mentalmente los escalones. Al llegar al segundo piso, Kiyotaka empujó la puerta de salida con el hombro. Esta vez no hubo chirrido. El pasillo era más estrecho, menos iluminado, y con menos presencia militar. Solo el zumbido de las luces y el lejano sonido de una radio llenaban el aire.
Caminaron con más calma, fingiendo estar en una misión rutinaria. Kiyotaka se detuvo frente a una puerta doble, con ventanales sucios desde donde apenas se alcanzaba a distinguir el parpadeo de varias pantallas encendidas. En la parte superior, una placa metálica apenas legible decía Vigilancia y Control, sección este. Aquí es. Susurró. Miró a ambos lados. Nadie. Sacó una pequeña herramienta metálica de su mochila, una tarjeta plástica con un clip metálico improvisado. La deslizó en la ranura de la puerta con rapidez. Ellie observó, ligeramente impresionada. En pocos segundos, el pestillo cedió con un leve clic. Entraron. El cuarto estaba oscuro, salvo por el resplandor azul de las pantallas. Varias cámaras mostraban diferentes secciones del estadio, pasillos, áreas comunes, depósitos, zonas restringidas. Ayano Kouji cerró la puerta tras ellos con cuidado. Luego se acercó al escritorio principal, encendiendo un monitor secundario y comenzando a manipular el teclado. Tenemos que darnos prisa, murmuró Ellie, vigilando la puerta. Solo dame unos minutos, respondió Kiyotaka, con la voz tan calmada como siempre. Sus ojos analizaron cada feed de vídeo, buscando algo más que imágenes. Buscaba patrones. Puntos ciegos. Rotaciones de vigilancia. Sobre todo rutas posibles. Después de un momento, Kiyotaka dejó de teclear. Cerró los ojos por un momento y trazó el camino en su mente como si colocara piezas en un tablero de ajedrez. 4 cámaras entre su posición y esa puerta. 3 intersecciones. Una estación de descanso. 2 posibles rutas de patrullaje que se cruzaban en intervalos irregulares. Silencio y observación. Tiempo y movimiento. Todo encajaba. Ya tengo el recorrido, dijo al fin. Ellie se acercó, sin despegar la vista de la puerta. Su cuerpo entero parecía listo para la acción. ¿Dónde está? Kiyotaka señaló la pantalla con el dedo índice. A la este. Sala marcada como archivos centrales. Es esta de aquí, con 2 guardias fijos. Parece que no entran, solo la vigilan. ¿Y qué haremos? ¿Los matamos?, preguntó Ellie con frialdad. No aún, respondió Kiyotaka. No sabemos si hay cámaras adentro. Si actuamos de forma impulsiva, podríamos activar una alarma. Primero debemos llegar, observar el entorno, y confirmar si hay una forma de entrar sin hacer ruido. ¿Y si no la hay? Kiyotaka la miró de reojo. Su rostro seguía inmutable. Entonces improvisaremos. Ellie apretó la mandíbula, pero no dijo nada más. Kiyotaka se levantó de la silla, apagó el monitor y volvió a ajustar su mochila. Caminó hacia la puerta, se detuvo un segundo antes de abrirla, y la miró por encima del hombro. Desde aquí, caminaremos hacia el ala este por el pasillo exterior. Es menos transitado, pero más largo. Hay una zona muerta entre 2 cámaras. Tendremos que cruzarla cuando ambas roten al punto ciego. Tendremos unos 9 segundos. Te daré la señal. Entendido, respondió Ellie con un asentimiento breve. Abrieron la puerta. El zumbido metálico de los tubos fluorescentes los recibió de nuevo. El silencio era denso, pero frágil, como una cuerda tensa a punto de romperse. Kiyotaka se movía con la calma de un espectro. Ellie, más tensa, iba tras él, con la chaqueta del uniforme WLF ajustada al cuello y una mano cerca del mango de su cuchillo. El trayecto hasta la puerta de archivos centrales fue un desierto de sonidos. Solo el eco de sus pasos y el zumbido lejano de los generadores acompañaban el recorrido. El metal frío de la manija cedió al giro, y Kiyotaka entró primero, seguido de Ellie. El lugar estaba sumido en una penumbra grisácea. Filas de archivadores metálicos se extendían como hileras de lápidas, alineadas y silenciosas. El aire estaba cargado de polvo viejo y tinta seca. La única luz provenía de un par de lámparas en el techo, débiles, amarillentas, como si lucharan por seguir vivas. Sobre una mesa larga, había varias carpetas abiertas, todas idénticas, una hoja tamaño carta con datos impresos, nombre completo, rango, edad, especialidad y, sujetada con un clip en la esquina superior derecha, una fotografía tipo postal. Los rostros de los soldados de los WLF lo miraban desde esas imágenes con sonrisas rígidas o expresiones neutrales, congelados para siempre en un instante que,
quizá, sería lo último que dejarían atrás. Kiyotaka comenzó a revisarlas una a una. Su mano pasaba las páginas con un movimiento constante, sin alterar la posición original de los papeles. Eli, en cambio, iba más rápido, sus dedos manchando de polvo las esquinas de las fichas, sus ojos buscando nombres como si uno de ellos fuera la llave para calmar la tormenta que llevaba dentro. Pasaron segundos, quizá minutos. El silencio era denso, como si la sala entera estuviese conteniendo el aliento. Entonces, sin previo aviso, las luces se apagaron. La oscuridad fue total durante un parpadeo. Y luego, de golpe, todo se tiñó de un rojo profundo, casi líquido. El color inundó las paredes, las carpetas, sus manos. Un rojo cereza que parecía más propio de la sangre bajo un sol poniente que de una luz artificial. El zumbido grave de los altavoces llenó el aire. Un bip irregular, como un corazón mecánico que despertaba. Y después, la alarma. Un sonido metálico y cortante que resonaba contra los archivadores y hacía vibrar el suelo bajo sus pies. Eli tensó los hombros y dio un paso hacia atrás. Kiyotaka no se movió. Sus ojos recorrían la sala como si midieran no solo el espacio, sino cada segundo que pasaba. De pronto, entre el rugido repetitivo de la sirena, una risa. Al principio, baja. Apenas un hilo de sonido que se filtraba entre interferencias. Luego, más fuerte. Más clara. Un tono femenino, joven, con un eco ligero que amplificaba cada sílaba como si la sala entera fuera una caja de resonancia. Una carcajada. Otra. Otra más. No eran risas descontroladas. No eran histéricas. Eran, precisas. Como cuchilladas que sabían dónde cortar. Y después, la voz. Siempre tan tranquilo. La palabra, tranquilo. Se estiró apenas, como si disfrutara saborearla. Es curioso, continuó, con una suavidad casi burlona, incluso después de todo este tiempo, todavía caminas como si nada pudiera tocarte. Un silencio breve. El ruido de la alarma parecía apartarse, dándole espacio a esa voz para llenar la sala. Te has ablandado, Kiyo. Dio pequeñas risitas. Kiyotaka apenas inclinó la cabeza. Sus ojos, antes inmutables, se afilaron un grado. Un gesto tan leve que Eli no lo notó. La voz volvió a reír. Lenta. Cadenciosa. No te preocupes, pronto hablaremos de ese pequeño detalle. Un clic seco marcó el fin de la transmisión. La sirena continuó. La luz roja seguía ardiendo en el ambiente, cubriéndolo todo como si no existiera otro color en el mundo. Kiyotaka permanecía inmóvil. Pero algo en su mirada había cambiado. Fin de capítulo. Capítulo 16, Secretismo. Perspectiva, tercera persona, Kiyotaka Ayano Kouji. El rojo seguía impregnando el aire, como si la sala entera estuviera sumergida en un océano de luz sangrienta. La alarma golpeaba el oído con su ritmo constante, pero Kiyotaka ya no la escuchaba. Sus pensamientos estaban lejos, desandando un camino que no había pisado en mucho tiempo. Esa voz. Él giró hacia él, con el ceño fruncido. Su respiración era rápida, como si esperara que él diera alguna explicación. ¿Quién mierda era?, preguntó, alzando un poco la voz para hacerse oír sobre la alarma. Kiyotaka apartó la vista de ella, fijándola en la esquina de la sala donde un archivador estaba torcido. Su rostro no mostraba reacción, pero en sus ojos había una chispa fría, calculadora. No importa quién sea, respondió con calma. Lo importante es que sabe que estamos aquí. Él frunció más el ceño. No me jodas, vas a decirme que no reconoces a alguien que te habla así, como si te conociera. Kiyotaka no respondió. Caminó hacia la mesa, recogió una de las carpetas y la cerró con un golpe seco. Luego, la devolvió al archivador, como si nada de lo ocurrido mereciera alterar su ritmo. Esa reacción, ese no responder, era respuesta suficiente. Podría ser una trampa, añadió, con la voz tan plana que parecía un diagnóstico. Debemos movernos antes de que la sala se llene de gente. Él bufó, pero no insistió. Kiyotaka ya había decidido que no iba a darle más información. No porque fuera irrelevante, sino porque no era el momento.
La voz que acababan de escuchar no pertenecía a alguien que se dejara encontrar fácilmente. Y si estaba aquí, no era por coincidencia. Mientras Eli recogía lo poco que habían revisado, él dejó que su mente volviera, por un instante, a un recuerdo enterrado, un rostro difuso, una mirada inquisitiva, una sonrisa apenas torcida, siempre acompañada de frases que sonaban a juego pero que escondían bisturís detrás. Salieron de la sala. El rojo seguía cubriendo el pasillo. La alarma, implacable. Pero ahora, para Kiyotaka, el ruido de fondo no era la sirena. Era aquella voz, repitiendo en su mente cada palabra, como si quisiera asegurarse de que no la olvidara. Contactos en el ala oeste, la voz retumbó por el comunicador. En segundos, los pasillos se llenaron de figuras uniformadas, soldados Wolves, armados con rifles de asalto, moviéndose en formación cerrada. Las linternas acopladas a sus armas trazaban destellos en las paredes, como ojos fríos e inhumanos. Kiyotaka no dijo nada. Solo giró levemente la cabeza al escuchar un timbre familiar en el caos. Una voz, ahogada por la estática, que le hizo apretar el gatillo con más calma que miedo. No comentó nada, pero sus ojos dejaron entrever que la había reconocido. Las primeras ráfagas hicieron vibrar los cristales del pasillo. Eli se cubrió detrás de una columna y devolvió fuego con precisión quirúrgica. Cada bala que soltaba era seguida por el sonido seco de casquillos golpeando el suelo. Kiyotaka, a la derecha, advirtió Eli. Sin una palabra, él rodó hacia el lateral, aprovechando un hueco entre las descargas enemigas. Su rifle tronó 3 veces, 2 soldados Wolves cayeron antes de que pudieran alzar sus armas. Un tercero intentó cubrirse, pero Kiyotaka cerró la distancia y, con un golpe seco de culata en el mentón, lo dejó inconsciente contra la pared. La batalla se volvió un laberinto de chispas y humo. Los disparos rebotaban en marcos metálicos, las luces parpadeaban con cada impacto cercano, y el aire se llenaba de polvo desprendido del techo. Eli, jadeando, recargó con manos rápidas. Un enemigo se abalanzó sobre ella desde un lateral. Antes de que pudiera reaccionar, Kiyotaka apareció como una sombra y lo derribó con un empujón calculado, seguido de una llave que lo dejó inmóvil en el suelo. No te distraigas, murmuró él, sin apartar la vista del pasillo. ¿Y tú?, replicó Eli, respirando agitada. Él no respondió. Solo escuchó. Entre el caos, volvió a oír esa voz, cortando órdenes al otro lado de la refriega. No hizo comentario alguno, pero en su mente, la conexión ya estaba hecha. La ofensiva enemiga no cesaba. Cada rincón parecía escupir más Wolves armados. Los casquillos se acumulaban como charcos de cobre, y el olor a pólvora se mezclaba con el del sudor y el metal caliente. Un disparo pasó rozando la oreja de Eli, haciendo que se agachara instintivamente. Kiyotaka, aprovechando la línea despejada, soltó una ráfaga corta que hizo retroceder a 3 enemigos. No había adrenalina visible en su rostro, solo cálculo. El pasillo se convertía en un cementerio improvisado. Algunos cuerpos quedaban inmóviles, otros se retorcían heridos, pero el avance continuaba. Tenemos que movernos, dijo Eli, entre dientes. Kiyotaka asintió. Avanzaron con rapidez. El cambio de sector fue como cruzar una puerta hacia el infierno. Apenas pusieron un pie en el nuevo pasillo, las balas comenzaron a morder el aire. El eco de los disparos se multiplicaba contra las paredes estrechas, cada fogonazo iluminaba rostros tensos y uniformes manchados. Eli rodó detrás de un escritorio volcado, disparando en ráfagas cortas, sus brazos temblando no de miedo, sino de pura rabia. Kiyotaka, con movimientos medidos, buscaba ángulos y aprovechaba cada hueco entre descargas para eliminar objetivos con precisión quirúrgica. Un soldado Wolf se lanzó sobre Eli desde un lateral. Ella le vació un cartucho entero en el pecho antes de que pudiera siquiera alzar su arma. La sangre salpicó el suelo como pintura negra bajo la luz roja intensa. Otro intentó flanquear a Kiyotaka, el cual lo derribó con un tiro limpio a la pierna, y cuando cayó, lo remató sin una palabra. El combate se volvió una sucesión de imágenes rápidas. Un casco volando con un impacto directo. Un cuerpo despidiéndose contra una pared, dejando un rastro carmesí. Cuando el último enemigo cayó, el silencio fue casi más violento que el tiroteo. Por aquí, dijo Eli, con el pecho subiendo y bajando como un pistón descontrolado.
Se metieron en un cuarto lateral, apenas iluminado por una rendija de luz que se filtraba bajo la puerta. El olor a humedad y madera podrida se mezclaba con el de sangre reciente que aún se pegaba a sus botas. Kiyotaka cerró la puerta y giró hacia el interior, justo cuando una sombra se deslizó detrás de Eli. Un destello de acero. Un cuchillo en alto. Eli reaccionó como un resorte, giró sobre sí misma, atrapó la muñeca de su atacante y la torció con una fuerza seca que provocó un chasquido. La mujer soltó un grito ahogado antes de ser empujada contra la pared. La luz reveló su rostro, rastras oscuras recogidas en una cola de caballo, piel oscura llena de sudor, mirada dura. Eli la miró como si acabara de encontrar un fantasma. Tú, su voz se quebró de ira. Nora. Uno de los nombres y rostros que Eli había memorizado. Uno de los que había estado allí cuando Joel murió. El golpe llegó sin aviso. Eli la derribó con un puñetazo brutal y, sin darle tiempo a levantarse, alzó un tubo de metal del suelo. El primer impacto sonó hueco, contra costillas. El segundo hizo que Nora gimiera y escupiera saliva mezclada con sangre. ¿Dónde está Abby?, preguntó Eli, con la voz baja pero venenosa. No te diré ni una mierda, escupió Nora, sonriendo con un diente roto. El tubo volvió a bajar, golpeando su hombro. El sonido sordo del metal contra hueso llenó el cuarto, mezclado con la respiración agitada de Eli. Dime dónde mierda está, gritó esta vez, cada palabra acompañada de otro golpe. Nora se retorcía, pero su respuesta fue la misma. Mátame, pero no vas a encontrarla. Eli apretó más el tubo, su rostro desfigurado por la furia. Otro golpe, más fuerte, la hizo soltar un gemido ahogado. Otro golpe, más fuerte, la hizo soltar un gemido ahogado. 2. Kiyotaka no intervino. No dijo una palabra. Sus ojos, fríos y opacos, observaban la escena sin emoción visible. Pero en su mirada, ahí estaba su oscuridad característica. El tubo volvió a bajar. El sonido se mezcló con el latido en los oídos. La puerta cerrada. La penumbra teñida de rojo. Fin de capítulo. Capítulo 17, Reencuentro. Perspectiva, Kiyotaka Ayanokouji. Al final termino abriendo la boca. Pero no cambió nada. Eli terminó matándola. La ubicación de Abby ahora es conocida. Un acuario en la costa de Seattle, lo cual quedaba más cerca de lo pensando. Eli iba caminando más rápido que yo, estábamos buscando una salida de la base WLF por unos pasillos fantasmas que no estaban registrados en los mapas, por lo que íbamos invisibles ante el sistema. Oye, ¿te puedo preguntar algo? Eli preguntó, bajando un poco su intensidad al caminar. Ya lo estás haciendo. No seas bromista en un momento como este. ¿Sabes quién era la chica de la alarma? ¿La conoces? Preguntó curiosa, queriendo saber. No. Pero es un peligro para los dos. Sí, supongo. Eli admitió y luego me miró. Logró detectarnos a pesar de ir de incógnitos y prácticamente nos plantó una trampa con demasiados soldados. Podríamos haber muerto. Por eso me quedaré aquí. Se detuvo en seco, frunciendo el ceño. ¿Qué? Voy a deshacerme de esa persona. Si la ignoramos, seguirá moviendo piezas. Eventualmente, será un problema mayor que Abby. Eli apretó la mandíbula. No puedes dejarme sola. No ahora. Estás equivocada. Caminé unos pasos, sin mirarla. Alguien de Jackson vendrá a Seattle a buscarnos. No es una suposición, es un hecho. He contado los días desde que salimos, y hoy es el día en que deberían haber llegado. Si sigues tu camino, es probable que te cruces con ellos. Su respiración se agitó. Podía verlo, ese conflicto entre la rabia y la comprensión. Siempre tienes una respuesta para todo, ¿eh? No. Solo usó la lógica. Hubo un silencio breve, roto únicamente por el zumbido distante de la electricidad en las paredes. Luego asintió, más para sí misma que para mí. Bien, entonces aquí nos separamos. Di un paso hacia atrás para dejarle el paso libre. Ella comenzó a moverse, pero en el último instante se giró, cerró la distancia y sus labios rozaron los míos. Fue un contacto breve, pero no frío. Gracias, por todo. No esperó respuesta.
Se giró y salió corriendo, sus pasos desapareciendo en los pasillos vacíos, no por vergüenza, sino por la urgencia de llegar al acuario antes que el tiempo la alcanzara. Me quedé quieto, midiendo cada segundo. El eco de sus pisadas murió en la distancia. Solo entonces giré sobre mis talones y tomé otro camino, de regreso hacia el corazón del estadio. La cacería sería silenciosa, y meticulosa. Time skip. Perspectiva, tercera persona, Kiyotaka Ayanokouji. El estadio respiraba en silencio, pero no estaba dormido. Cada pasillo exhalaba el olor metálico y el eco distante de botas golpeando concreto. Kiyotaka avanzaba como si el aire mismo lo guiara, invisible, intangible. Un soldado WLF apareció en su campo de visión. Un giro rápido, presión exacta en la tráquea, y silencio absoluto. Un segundo después, el altavoz crujió con una distorsión breve, como si despertara de un sueño. Felicidades, Kiyotaka-senpai, entonó una voz femenina, suave pero cargada de un veneno juguetón. No se detuvo. Otro soldado. Un filo recorriendo carne y tendones, un cuerpo colapsando sin ruido. Oh, otro más. Qué aplicado, la misma voz volvió, esta vez con un tono que rozaba la burla. Pero, ¿no crees que tardaste un poco? Antes eras más rápido. Sus palabras no eran casualidad. Kiyotaka ya lo había notado, en la muñeca de cada soldado, un módulo pequeño emitía una tenue luz verde. Monitoreo de frecuencia cardíaca. Cuando la línea vital se detenía, la señal viajaba, y ella lo sabía en tiempo real. Avanzó hacia una zona menos transitada. Otro enemigo. Un golpe seco en la base del cráneo. 3, en tan poco tiempo. Vaya, parece que aún queda algo de ti. Aunque, la voz descendió a un susurro, envolviendo, me preocupa verte tan, blando. No eres el mismo de la última vez. El altavoz soltó una risa corta, casi como si estuviera demasiado cerca. Kiyotaka no miró hacia arriba, ni a los lados. Sabía que la estaba provocando al no responder. Pero algo era claro, no estaba cazando soldados. Estaba cazando a quien controlaba esa voz. Otro soldado. Esta vez un filo penetró desde la espalda. El cuerpo cayó de rodillas, y Kiyotaka le cortó el aire. La voz volvió, casi susurrando. Tardaste más esta vez, ¿es eso lo que pasa cuando intentas, ser humano? No hubo respuesta de su parte. Solo pasos. El pasillo se abría en una intersección vacía, el aire pesado como si cada respiración fuera medida por un tercero. Kiyotaka se detuvo un instante, evaluando rutas, contando mentalmente las cámaras visibles, y las que no lo eran. Un zumbido metálico recorrió el techo. El altavoz volvió a estallar con su voz. Eso me gusta. Ese silencio, es el mismo que usabas en la escuela, ¿recuerdas? Su tono se volvió más lento, como degustando cada palabra. Aunque, supongo que ahora no hay un Takuya o unos estudiantes tontos que te estorben. No hubo reacción visible, pero la mención era una aguja precisa. Un nombre que no debía resonar aquí y, sin embargo, lo hacía. Un soldado apareció desde una puerta lateral. Kiyotaka se giró apenas, adelantando un pie, y la hoja cruzó la garganta con precisión matemática. El cuerpo fue sujetado antes de tocar el suelo. Silencio absoluto. 4. Estás recuperando el ritmo, dijo la voz, ahora más cercana, más nítida. Pero no te emociones, Kiyotaka. Has cambiado más de lo que crees. El aire parecía reducirse en cada paso. Los muros de concreto se estrechaban, el eco de las botas era devorado por un silencio artificial. Al final del pasillo, una puerta metálica con una cerradura digital. Kiyotaka se agachó frente a ella, evaluando los mecanismos. El altavoz volvió a activarse, casi como un aliento en la nuca. No abras eso aún. No quiero que llegues tan rápido. Me gusta mirarte trabajar. El clic interno de la cerradura respondió a su manipulación, pero él no empujó la puerta. Permaneció en silencio, inmóvil, calculando. No porque obedeciera, sino porque algo en el tono de esa voz le decía que estaba más cerca de lo que parecía. Los pasos de Kiyotaka eran casi inaudibles, apenas un murmullo en el eco metálico de los pasillos. El sonido sordo de un guardia cayendo al suelo,
acompañado por el leve tintinear de su arma golpeando el piso, se perdía en el silencio denso. Oh, eso estuvo cerca, ¿verdad? La voz sonó por el altavoz, con un tono entre divertido y burlón. Me pregunto, Kiyotaka, ¿cuántos más piensas dejar sin aire antes de intentar encontrarme? Kiyotaka no respondió. Solo se agachó junto a un soldado inconsciente, revisando rápidamente su equipo antes de seguir adelante. Ni siquiera puedes verme, y aún así me estás obedeciendo, ¿o es que crees que todo esto es parte de un simple juego? El eco metálico de unos pasos se escuchó más adelante. Dos soldados conversaban en voz baja, hasta que uno de ellos fue arrastrado hacia la sombra en un movimiento seco. El otro apenas pudo girarse antes de recibir un golpe certero que lo dejó inmóvil. ¡Qué eficiente! Haces que mis hormonas se disparen. La voz bajó un tono, ahora más calculadora. La frase quedó flotando en el aire. Kiyotaka se detuvo por un instante, no porque dudara, sino porque estaba memorizando la ubicación de cada cámara y altavoz. El rojo intermitente de una luz de emergencia iluminó un instante sus ojos, vacíos, insondables. Sin embargo, Kiyotaka seguía moviéndose como una sombra. Hubo un breve silencio, seguido de una risa ligera y seca por el altavoz. Me gusta tu confianza, Kiyotaka, dijo. Vamos a ver cuánto dura. Kiyotaka estuvo un poco más en silencio, y en cuanto algo logró encajar en su mente, empezó a correr por los pasillos a toda velocidad. El altavoz volvió a sonar, esta vez la voz empezó a reírse macabramente. Lo más extraño de todo era que Kiyotaka corría hacia una puerta. El estruendo metálico resonó como un trueno cuando Kiyotaka derribó la puerta de servicio. La hoja de acero se desprendió de sus bisagras y voló varios metros hasta chocar con la pared contraria, levantando una nube de polvo. La sala estaba iluminada por el parpadeo constante de decenas de pantallas. En una se mostraban pasillos ocultos, baños, almacenes, incluso zonas que no aparecían en ningún mapa. Otras proyectaban gráficas en tiempo real con picos y caídas repentinas, la frecuencia cardíaca de cada soldado en las instalaciones. En el centro, como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo, Ichika Amasawa estaba sentada de forma relajada, una pierna cruzada sobre la otra. Llevaba un uniforme militar oscuro, adaptado a su figura, con varias correas y fundas en la cintura. El chaleco táctico descansaba abierto, como si no necesitara abrocharlo para sentirse segura. Su cabello rojizo caía en mechones rebeldes sobre sus hombros, y en sus ojos dorados brillaba esa chispa arrogante que él recordaba perfectamente. En una mano sostenía una bolsa arrugada de galletas de maní, y con la otra jugaba distraídamente con el envoltorio de una barra energética que parecía no interesarle. En cuanto lo vio, sonrió como si hubiera estado esperándolo todo el tiempo. Vaya, vaya, murmuró con tono juguetón. Y yo que pensaba que tardarías más en llegar. Kiyotaka se mantuvo en la entrada, evaluando la sala, las salidas, la posición de cada cable y cada monitor. Ella seguía ahí, comiendo como si estuviera en una pausa de clase. ¿Cómo llegaste a este mundo?, preguntó finalmente, sin perder el tono neutro. Ichika dejó caer una migaja en su falda, mirándola como si fuera más interesante que la pregunta. Supongo que no es tan diferente a cómo tú lo hiciste, tomó otra galleta y la mordió. Estaba en la escuela. Un día estaba ahí, y al siguiente, todo esto. Kiyotaka no dijo nada, pero sus ojos se estrecharon apenas. Ella continuó. Vagué un tiempo. Luego me encontré con unos soldados de la WLF. No fueron muy amables, pero me trajeron aquí. El resto, bueno, su sonrisa se amplió. El resto es historia. ¿Y tú?, preguntó ella, apoyando la barbilla en una mano mientras lo miraba como si leyera un libro abierto. Lo mismo. Un momento estaba allá, y al siguiente, aquí. Encontré una comunidad. Me hospedé ahí un tiempo. El resto es historia. Ella rió suavemente, como si disfrutara el hecho de que él repitiera sus palabras. Sigues igual de insufrible. Y tú igual de ruidosa. Ichika alzó una ceja, con esa mirada que no revelaba si estaba disfrutando la conversación o preparando el siguiente movimiento. Oh, por favor, si no fuera por mi ruido todavía estarías buscando en los almacenes por fichas de soldados. Admítelo, te divertiste con mis jueguitos. Kiyotaka no respondió, pero su silencio era una respuesta en sí misma.
Ella chasqueó la lengua, tiró la bolsa de galletas sobre la mesa y se recostó hacia atrás en la silla, como si supiera que la verdadera partida apenas estaba comenzando. Y Chica se inclinó hacia adelante, dejando que su voz descendiera a un susurro cargado de malicia. ¿Sabes? Sus dedos jugaron con una de las migas de galletas sobre la mesa. Podríamos negociar. Ya que tú estás solo, y yo, también. Kiyotaka no se movió, ni siquiera cambió el ritmo de su respiración. Negociar, repitió él, como si la palabra fuera irrelevante. Claro, continuó ella, levantándose lentamente de la silla, rodeando la mesa con pasos suaves. Hay muchas cosas que puedo ofrecer. Sus ojos dorados se encontraron con los de él, llenos de una diversión peligrosa. Cosas, que seguramente no te han ofrecido en esa comunidad donde vivías. Kiyotaka la siguió con la mirada, sin apartarse de su sitio. No estoy interesado. Y Chica ladeó la cabeza, sonriendo como si esa respuesta fuera, en realidad, un estímulo. Eso lo dices con la boca, pero tus ojos, se inclinó lo suficiente como para invadir el espacio entre ambos, son tan fríos que me dan ganas de calentarlos. Él no respondió. Ella rió suavemente, volviendo a su silla con un movimiento exageradamente lento. Sigues igual. Nada de reacciones, nada de gestos, como una máquina. Es por eso que Takuya te odiaba tanto. La última palabra la dejó caer como una piedra en un estanque en calma. Kiyotaka alzó apenas una ceja, el único indicio de que había registrado la provocación. O tal vez, continuó ella, jugando con el envoltorio vacío de las galletas, es porque nunca entendió que tú y yo, lo señaló con un dedo, luego a sí misma. Somos muy parecidos. Fríos por fuera, y con un fuego muy bien escondido. Kiyotaka dio un paso hacia la mesa. Termina de decir lo que quieras decir. Y Chica sonrió, esa sonrisa que no mostraba ni un atisbo de arrepentimiento. Fin de capítulo. Capítulo 18, pelea a muerte. Perspectiva, tercera persona, Kiyotaka Ayano Kouji. El silencio pesado se rompe cuando Ichika, aún con esa sonrisa socarrona en los labios, ladea la cabeza con picardía. Entonces, que con esa chica, su voz suena ligera, como si se tratara de un chisme cualquiera. Eli, ¿verdad? Kiyotaka no responde de inmediato. Apenas asiente, como quien confirma un detalle irrelevante. Ichika ríe, esa risa baja que rebota en las paredes como eco de burla. Luego, entrecerrando los ojos, lo clava con sus palabras. ¿Sabes por qué dije que te has ablandado, Kiyotaka? Su tono se vuelve más profundo, más venenoso. Porque noto cómo tus ojos fríos, se iluminan cuando la ves. En cómo te vuelves alguien que tiene miedo de perder algo. Su voz se hace en un susurro, pero con aún más burla. La sonrisa de Ichika crece. Está segura de haber dado en el punto débil. Pero lo inesperado ocurre. Kiyotaka da un paso al frente. Sin previo aviso, su mano se proyecta como un látigo y el dorso golpea con violencia la mejilla de Ichika, enviándola al suelo. El golpe resuena seco, metálico, como si el aire mismo hubiera sido cortado. Ichika queda unos segundos tendida, sorprendida. Se limpia la sangre de la comisura de los labios y sonríe con más fuerza. Eso fue, inesperado, Musita, levantándose con un movimiento fluido y adoptando una postura marcial. Kiyotaka no se inmuta. Su mirada es gélida, neutral, como si no hubiera hecho nada extraordinario. Ichika se lanza primero, girando con una patada ascendente. Sus movimientos son flexibles, con una cadencia casi danzante, buscando explotar velocidad y creatividad. Sus talones cortan el aire, buscando abrir brechas en la defensa del enemigo. Pero Kiyotaka es un muro. Cada golpe es detenido, desviado, atrapado. Cuando Ichika ataca con la pierna, él la atrapa en el aire y la estrella contra el piso con un giro seco. Cuando ella lanza un puñetazo en reversa, él lo bloquea con la palma y contraataca con un codo directo al abdomen que la hace toser sangre. Esto es todo lo que tienes, su voz es tan plana que suena a burla, aunque no lo pretende. Ichika se incorpora tambaleante. Su estilo es salvaje, creativo, lleno de fintas y acrobacias, intenta usar el entorno, rodando, saltando contra una pared y buscando sorprender con un rodillazo aéreo. Pero Kiyotaka, sin esfuerzo aparente,
lee cada movimiento como si ya lo hubiera visto antes. Lo intercepta en pleno aire, girándola y arrojándola al suelo otra vez, esta vez con la fuerza suficiente para hacer crujir el concreto bajo su espalda. Ichika escupe saliva y sangre, su respiración agitada. Aún así, se ríe. Maldito, tú disfrutas esto, ¿verdad? Kiyotaka no responde. Camina hacia ella, sus pasos medidos, como la inevitable caída de un verdugo. Ichika se lanza con un barrido bajo, desesperada por encontrar una apertura. Pero él salta sobre su pierna, cae justo frente a ella y le conecta un puñetazo descendente que la deja clavada contra el suelo. El contraste es brutal, cada defensa se convierte en humillación, cada contraataque en una muestra de superioridad absoluta. Al final, Ichika yace jadeante, el cuerpo marcado de golpes, el orgullo hecho trizas. Kiyotaka la observa desde arriba, la sombra de su figura cubriéndola como una sentencia inevitable. Nunca vuelvas a mencionar a Eli. El silencio se instala otra vez. Pesado. Inquebrantable. Ichika jadeaba, arrastrándose por el suelo metálico de la sala abandonada. Su respiración era entrecortada, una mezcla de miedo y risa nerviosa que intentaba usar como máscara. La sangre resbalaba por su brazo, goteando en un camino rojo que delataba cada torpe intento por huir. Kiyotaka la observaba desde arriba, sin emoción. Sus pasos eran lentos, firmes, como si no persiguiera a un enemigo, sino que simplemente estuviera caminando hacia una conclusión inevitable. Eso es todo lo que tienes, su voz era plana, sin rastro de burla ni de rabia, como una sentencia matemática. Ichika intentó forzar una sonrisa, levantando la cabeza apenas unos centímetros. Tisk, todavía puedo, tosió Sangre. Puedo hacerte cambiar de opinión. Su mano temblorosa trató de alcanzar su pierna, como si aún pudiera jugar a seducir. Kiyotaka se agachó y la apartó con la misma delicadeza con la que uno mueve un objeto sucio de la mesa. Ni siquiera te queda dignidad, dijo en un murmullo helado. La tomó del cabello y la obligó a mirarlo. Sus ojos chocaron con los de él, un abismo vacío, sin odio, sin compasión. Solo nada. Esa nada la asfixió más que la herida que le desgarraba el costado. Espera. Yo puedo ayudarte. No tienes que. Su voz quebrada se ahogó en un grito cuando Kiyotaka hundió el filo en su abdomen, no lo suficiente para matarla, pero sí para arrancarle un alarido desesperado. El cuchillo se deslizó lento, cruel, obligándola a sentir cada centímetro. Ichika pataleó débilmente, arañando el suelo, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas que ya no podía controlar. Kiyotaka retiró el arma despacio, observando cómo el hilo rojo manaba sin prisa, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para prolongar su agonía. La levantó apenas, sujetándola por la nuca, y la estrelló contra la pared. El golpe apagó parte de su resistencia. La sangre le empapaba la boca, pero aún así intentó reírse, un sonido quebrado y ridículo que no convencía a nadie. Aún puedo, balbuceó. Kiyotaka clavó el cuchillo una última vez, esta vez directo al corazón, con precisión quirúrgica. Ichika se estremeció, la voz ahogada en un gemido seco. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de terror, y luego quedaron vacíos. El cuerpo se desplomó como un muñeco roto a sus pies. Kiyotaka se quedó un instante en silencio, limpiando el arma en un trozo de tela desgarrada del uniforme de ella. Ni una mirada más. Ni un gesto de satisfacción. Solo indiferencia. Como si hubiera aplastado a un insecto. Time skip. El eco metálico de la puerta al abrirse fue como una alarma. Apenas Kiyotaka cruzó el umbral del estadio, un mar de voces, pasos y gritos lo recibió. Ahí está. Fuego. El mundo estalló en destellos. Las balas silbaban a centímetros de su rostro, chocaban contra las paredes y reventaban trozos de cemento a su alrededor. Kiyotaka se lanzó hacia un lado, rodando mientras sacaba la navaja ensangrentada de Ichika. La pistola que había recogido en el camino le escupió 3 disparos secos. 2 soldados cayeron. El tercero gritó antes de que una bala le partiera la pierna. Pero no había tiempo para rematar. Una ráfaga barrió el suelo, obligándolo a cubrirse tras un contenedor oxidado. Fragmentos de metal se clavaban en sus brazos, polvo y humo le arañaban los pulmones. Una granada rodó hacia él.
Kiyotaka la pateó de regreso con precisión quirúrgica. La explosión sacudió el pasillo, tiñendo las paredes de fuego y carne carbonizada. No lo dejen escapar. Se lanzó contra el grupo más cercano. Golpe seco al cuello del primero. Rodillazo en el rostro del segundo. El tercero intentó apuntar, pero Kiyotaka lo empujó hacia sus propios aliados, convirtiéndolo en escudo humano. Una bala le atravesó la cabeza antes de que cayera como un saco. Todo era frenesí. El sonido metálico de los casquillos rebotando en el suelo. El olor a pólvora mezclado con sangre fresca. Los gritos de dolor sofocados por nuevos disparos. Cada movimiento de Kiyotaka era limpio, frío, pero a una velocidad que apenas daba espacio para procesar. Una culata de rifle lo alcanzó en la mandíbula, haciéndole escupir sangre. El soldado intentó aprovechar, pero Kiyotaka le partió la tráquea con el canto de la mano. Tos seca, silencio. Otro menos. Las botas resonaban desde todos lados. Decenas. Demasiados. Kiyotaka corrió. Saltó por encima de un cadáver aún caliente, cruzó el pasillo lateral mientras los disparos levantaban chispas en los muros. Dobló en seco hacia un callejón estrecho, donde las sombras lo siguieron. El corazón le latía rápido, no con miedo, sino por estrategia, demostrando eso con su expresión neutra. Las voces lo perseguían. Rápido, por ahí. Bloqueen la salida. Encontró una tapa de alcantarilla oxidada. Sin dudar, se arrodilló y la levantó con un gruñido seco, el hierro chirriando. El eco metálico alertó a los que venían detrás, pero fue tarde. Kiyotaka descendió a la oscuridad húmeda del subsuelo, dejando que la tapa se cerrara sobre él con un estruendo. Los pasos y las luces de linterna pasaron por encima, frenéticos, sin encontrar nada. En las alcantarillas, solo quedó el sonido de sus pasos resonando en la penumbra, mezclados con el goteo constante del agua sucia. Kiyotaka avanzaba por las alcantarillas como un espectro implacable, absorto en sus pensamientos, hasta que un artefacto vibró en su bolsillo. Una radio militar, todavía funcional. Lo sacó sin pausa, y una voz grave, autoritaria, lo alcanzó entre estática y paredes gruesas. Habla Isaac Dixon, comandante del WLF, dijo tras la radio con tono rígido. Dime qué estás haciendo dentro de mi territorio. Matando a mis hombres. Robando información clasificada. La voz retumbó con peso, como un puñetazo en su mente. Aún así, Kiyotaka simplemente mantuvo la radio en alto, escuchando. Ichika Amasawa fue, una de mis soldados más brillantes, continuó Dixon. Intuitiva, letal, modélica. Este incidente es personal. La referencia hizo que Kiyotaka frunciera levemente el entrecejo. No estaba sorprendido, buscaba confirmación y la tenía. Ahora. Abby ha traicionado al WLF, la voz de Dixon cambió, endureciéndose. Se le atribuye estar protegiendo a un Askar. Esa es traición de la peor clase. Silencio entre los latidos del goteo y el zumbido de la radio. Kiyotaka no contestó, su silencio era respuesta suficiente. No esquives. Prende el micrófono. Dímelo, ¿a quién estás sirviendo? El eco de su propia respiración lo llenó por un instante. Kiyotaka soltó la radio, dejándola caer al agua fangosa. No respondió. Y ese silencio lo decía todo. Perspectiva, tercera persona, Kiyotaka Ayanokouji. Las calles devastadas de Seattle se extendían ante él como una herida abierta. Escombros entre atardeceres rojizos y grafitis repetidos se amalgama en una sinfonía rota. Kiyotaka avanzaba sin prisa, sus pasos seguros y apenas perceptibles en el concreto agrietado. No sentía frío, no le dolía el calzado mojado por el agua inmunda. Su mente, sin embargo, brillaba en alerta. La habilidad de análisis que llevaba desde la sala blanca lo guiaba sin esfuerzo, rastros de pasos, humedad sobre el pavimento, partículas suspendidas en el aire. Todo convergía en un punto. El teatro abandonado frente a él. Cerca de la entrada, notó dos pares de huellas, uno grande y firme, marcado por botas militares, el otro diminuto, casi adolescente. Subió por una escalera lateral, clavando cada pie en un cuando calculado, midiendo el eco en cada tramo de metal. La puerta del teatro estaba entreabierta. Sin titubeos,
Entró. El vestíbulo estaba en semioscuridad, las butacas polvorientas y los telones rojos gastados. Avanzó sobre el vestíbulo. La puerta del camerino crujió al abrirse. La penumbra lo envolvió. Avanzó, examinando cada rincón, cada mueble, cada mancha seca en el suelo. Fue entonces cuando lo vio. Tommy. Murmuró para sí al reconocer el cuerpo caído cerca del escenario. El hombre yacía boca abajo. Kiyotaka lo giró con cuidado, un disparo limpio atravesaba su ojo. El ángulo indicaba que, sorprendentemente, no había golpeado una zona vital del cráneo. Solo había perforado el nervio óptico, dejándolo ciego y posiblemente con una pérdida parcial de movilidad, pero no había sido una muerte instantánea. El cuerpo descansaba en silencio, con una quietud forzada. Luego notó una flecha clavada en su tendón de Aquiles. Continuó avanzando apenas unos pasos y halló otro cuerpo, Jesse. Su muerte era innegable. El disparo frontal había alcanzado el cráneo por encima del ojo, yacía inerte, sin pulso, sin vida. La sangre se había secado al suelo, formando un charco grisáceo. Kiyotaka respiró apenas. Evaluó cada detalle con la fría desapasionada de quien recolecta datos. Tommy agonizando, pero vivo, Jesse muerto al instante. Luego, Kiyotaka miró hacia el telón del escenario. El telón estaba rasgado, desgarrado como un velo que ya no podía ocultar nada. Lo apartó lentamente y avanzó hacia la parte trasera, donde se abría una zona de servicio mucho más amplia de lo que parecía a simple vista. El espacio se extendía en un corredor laberíntico, estructuras metálicas dobladas, cristales hechos añicos y manchas oscuras que se mezclaban con la luz roja y gris de los focos de emergencia. El contraste teñía cada rincón de una violencia latente, como si el aire aún palpitara con la furia de lo ocurrido minutos atrás. El silencio era engañoso. Se sentía el peso de un forcejeo feroz en cada detalle, balas incrustadas en los muros, tablas quebradas, restos de sangre seca y húmeda. Kiyotaka caminaba con pasos medidos, sus ojos analizaron cada huella como si fueran páginas abiertas de un libro que él ya sabía leer. Entonces, los vio. En medio del escenario improvisado de destrucción, yacían dos figuras. Ellie estaba tirada sobre un costado, su brazo izquierdo doblado en un ángulo que no debía ser posible, el hueso roto atravesaba la piel con una torsión grotesca. Su rostro estaba cubierto de sangre seca y reciente, producto de múltiples golpes que le habían deformado la expresión. Sus labios temblaban apenas, respirando con dificultad, pero aún estaba consciente, atrapada en su propio dolor. A unos pasos de ella estaba Dina. La mujer reposaba boca arriba, con una flecha incrustada en la clavícula. La herida no alcanzaba ningún punto vital, pero la inmovilización era inevitable, cada movimiento era acompañado por un gemido ahogado. Su rostro también estaba ensangrentado, marcado por la violencia de los golpes. Entre sus dedos había rastros de sangre mezclada con sudor, prueba de que había intentado resistir hasta el último aliento. El tono rojizo de las luces banaba ambas figuras, haciendo que la escena pareciera salida de un sueño febril. Ellie y Dina eran dos cuerpos derrotados, extendidos sobre el suelo frío, como marionetas a las que les habían cortado los hilos. Kiyotaka no emitió palabra. Su mirada se deslizó lentamente entre ellas, evaluando la gravedad de las heridas, el patrón de los ataques, y reconstruyendo mentalmente lo que allí había sucedido. Un combate brutal. Una cacería donde la fuerza y la obsesión habían dejado cicatrices visibles e invisibles. Y, aún en silencio, supo que lo que acababa de presenciar no era el final. No todavía. Fin de capítulo. Capítulo 20, Hogar. 2 años después. Perspectiva, Kiyotaka Ayanokouji. El amanecer filtraba su luz dorada a través de las persianas mal cerradas, bañando la habitación en un resplandor suave y cálido. El silencio del campo lo envolvía todo, interrumpido únicamente por el canto distante de los pájaros y el murmullo del viento acariciando los trigales. Kiyotaka abrió lentamente los ojos. La inercia del sueño todavía pesaba en su cuerpo, pero al incorporarse, notó lo mismo de siempre, el espacio a su lado en la cama estaba vacío. Solo la marca ligera de que alguien había estado allí. Sin prisa, retiró las cobijas y se puso de pie, acomodando la cama con movimientos meticulosos, casi automáticos. La granja estaba aislada, un terreno amplio rodeado por un mar de hierba alta que se mecía al compás del viento.
Más allá, los árboles del bosque delimitaban el horizonte, ofreciendo una sensación de resguardo natural. No había rastro de infectados, ni de carroñeros, ni de amenazas inmediatas. Una zona que, con el tiempo, había aprendido a considerar libre. Caminó hasta la ventana y la abrió de par en par. El aire fresco de la mañana lo golpeó en el rostro, limpio, casi puro. Un lujo extraño en este mundo. Desde ahí pudo observar el viejo tractor oxidado en medio del campo, inerte, convertido en parte del paisaje. Más allá, el establo y el porche de la casa mostraban señales del mantenimiento constante, evidencia de que alguien se había tomado la molestia de preservar cierta normalidad en un mundo que había olvidado lo que era eso. Kiyotaka permaneció en silencio, como siempre. Sus pensamientos, ocultos tras una expresión inexpresiva, recorrían con detalle todo lo que había cambiado en 2 años, y lo que no. Su mirada se desvió hacia un rincón de la habitación. Una pequeña cuna de madera descansaba allí, con un colchón diminuto perfectamente colocado en su interior. El mueble, sencillo pero firme, parecía recién construido, con la madera aún clara y sin marcas del tiempo. Kiyotaka giró lentamente sobre sus pasos y se encaminó hacia la puerta. El crujido tenue de la madera lo acompañó al salir de la habitación. Cada movimiento suyo parecía medido, como si el peso del silencio fuera parte de la atmósfera misma. El pasillo estaba apenas iluminado por la luz que se colaba entre rendijas y grietas, dibujando líneas doradas en el suelo polvoriento. La escalera descendía en espiral de madera vieja, con barandales gastados por el roce de las manos a lo largo de los años. Sus pasos fueron calculados, casi sin ruido, como si temiera perturbar la calma extraña que impregna la casa. Al llegar al primer piso, la escena lo recibió con una suavidad inesperada. La sala, modesta pero cuidada, tenía un aire acogedor, un par de muebles que ya mostraban desgaste, estanterías con objetos mínimos y, en el centro, un sofá pequeño, mullido y de tapicería algo descolorida. No había lujo en nada de aquello, pero sí un calor humano que resultaba imposible ignorar. En el sofá estaba Eli. Su rostro, endurecido por cicatrices visibles y por otras invisibles, parecía diferente ahora. Sonreía. Una sonrisa sincera, ligera, casi frágil. En sus brazos sostenía a un bebé pequeño, envuelto en mantas, con el cabello igual al de Kiyotaka y los ojos entrecerrados. El niño estaba a punto de caer en un sueño profundo, babeando un poco mientras su respiración rítmica llenaba el silencio de la sala. Kiyotaka se detuvo a mitad del descenso y los observó en silencio, inmóvil. Eli alzó la vista un instante, notando la figura de Kiyotaka en la escalera. No dijo nada. Sus ojos, sin embargo, hablaron por ella. Había en ellos un cansancio antiguo, pero también una paz que se construyó con el paso del tiempo. El bebé suspiró suavemente en sus brazos, y Eli lo acomodó con delicadeza, acariciándolo apenas con una calma instintiva. La sala entera parecía girar en torno a ese gesto, como si todo lo demás se desdibujara. Al fin despiertas. Dijo en voz baja, apenas por encima de un susurro, como si temiera romper el sueño del pequeño. Kiyotaka asintió, acercándose unos pasos hasta quedar a un par de metros. Sus ojos recorrieron la escena con detenimiento, aunque su rostro permaneció inmutable. Estaba cansado. Eli sonrió, ladeando la cabeza. Sí, bueno, supongo que después de todo lo que hemos pasado, cualquiera lo estaría, hizo una pausa, bajando la mirada hacia el bebé, que soltó un gemido apenas audible. Aunque este enano no me deja dormir mucho que digamos. Kiyotaka observó al niño por unos segundos más, sin apartar la vista. Parece tranquilo. Eli dejó escapar una risa breve, silenciosa. Tranquilo ahora, sí. Pero cuando tiene hambre, créeme, puede gritar más fuerte que un clícar. El comentario cargado de humor se deslizó en el aire, pero Kiyotaka no reaccionó de inmediato. Solo después de un instante, murmuró. Supongo que es una buena señal. Significa que está vivo. Eli lo miró, seria por un momento, evaluando sus palabras. Finalmente, asintió despacio. Sí, vivo, su voz se suavizó, casi como si hablara consigo misma. Y eso ya es mucho significando que tú eres su padre. El silencio volvió a instalarse entre ellos, aunque no era incómodo. Eli acarició con el pulgar la mejilla del bebé,
limpiando con cuidado el rastro de baba que resbalaba por su comisura. Luego alzó la mirada otra vez hacia Kiyotaka. Nunca te lo pregunté en serio, ¿qué piensas de todo esto? Gesticula levemente con la cabeza hacia su alrededor, abarcando la sala, la granja, la vida que habían construido en esos 2 años. ¿Te parece real? O solo, un paréntesis antes de que todo vuelva a jodernos. Kiyotaka se mantuvo quieto, pensativo. Sus ojos se detuvieron en la ventana, donde la luz de la mañana entraba tímida. Cuando habló, lo hizo con la misma serenidad fría de siempre. La paz es frágil. Siempre lo ha sido. Pero mientras exista, conviene aprovecharla. Él lo contempló un momento, con esa mezcla de sorpresa y curiosidad que siempre le provocaba la forma en que él veía el mundo. Luego sonrió, genuina, inclinándose un poco hacia adelante. Carajo, Kiyou, a veces hablas como un anciano sabio de esos cuentos viejos. Kiyotaka no respondió. Solo apartó la mirada hacia el niño, que ahora dormía profundamente. Eli, casi en un susurro, añadió. Pero tienes razón. Quizá esto no dure, pero si lo hace, aunque sea un poco más, vale la pena. El murmullo de Eli quedó suspendido unos segundos en la habitación, como si el propio aire dudara en moverse. Entonces, ella carraspeó suavemente, buscando sacudir aquella seriedad que se había asentado entre ambos. Por cierto, dijo, acomodando al bebé con un movimiento experto, hoy toca ir al pueblo. Jackson está organizando una especie de reunión en el salón grande. Kiyotaka desvió apenas la mirada hacia ella. ¿Reunión? Sí, Eli arqueó una ceja. Ya sabes, esas cosas aburridas donde todos discuten sobre las raciones, las vallas, o quién demonios se olvidó de reparar la puerta del establo, sonrió, con ironía. Lo de siempre. Kiyotaka asintió con calma. Parece necesario. Eli rodó los ojos, divertida. Claro que es necesario. Pero no quita que sea un coñazo. El bebé se movió un poco en sus brazos, y Eli lo acunó con suavidad hasta que volvió a relajarse. Aunque, añadió tras una pausa, no sé por qué tengo la sensación de que te gusta más escuchar esas discusiones que hablar en ellas. Kiyotaka la observó sin alterar su expresión. ¿Quién sabe? Eli soltó una carcajada breve, sincera. Dios, eres imposible. Sacudió la cabeza, aún sonriendo. Por primera vez, una sombra de algo parecido a un amago de sonrisa se dibujó en el rostro de Kiyotaka, aunque apenas duró un instante. Time skip. El día avanzó con una calma engañosa. Afuera, el sol se alzaba alto en el cielo, pintando con un brillo dorado los prados y las cercas de madera que rodeaban el asentamiento. El aire era cálido, impregnado del zumbido de los insectos y del aroma fresco de la hierba recién cortada. No había rastros del invierno que tanto había castigado a Jackson años atrás, ahora, la vida parecía expandirse en cada rincón como si la tierra misma reclamara un respiro. El tiempo transcurrió. Cuando Kiyotaka finalmente se encontró en el salón principal de Jackson, el ambiente era distinto al de la casa tranquila que acababa de dejar atrás. El amplio edificio, decorado con banderines descoloridos y mesas improvisadas, bullía con la presencia de colonos de todas las edades. El murmullo de conversaciones, el arrastre de sillas y el golpeteo de vasos sobre la madera llenaban el espacio con una vitalidad que no siempre era habitual en un mundo roto. En el centro, sobre una tarima improvisada, varias personas, hablaba con un grupo reducido de hombres y mujeres. Sus palabras, firmes pero no agresivas, tenían ese tono de liderazgo práctico que mantenía unida a la comunidad. Necesitamos reforzar el lado este de la muralla, dijo alguien del Consejo Jackson, con un gesto de la mano hacia un mapa extendido sobre la mesa. El calor del verano se filtraba incluso dentro del salón, obligando a más de uno a secarse la frente con pañuelos improvisados. Afuera, los niños corrían por las calles polvorientas, y la música tenue de una guitarra llegaba desde el porche de una casa cercana. Una escena casi idílica, casi. Kiyotaka permanecía al fondo, inmóvil como una sombra, observando cada detalle en silencio. Su mirada era fija, atenta, absorbiendo cada palabra y cada gesto, como quien desarma un reloj para comprender sus engranajes. No esperaba interrupciones. Pero de pronto, un grupo de adolescentes se acercó desde el costado, vacilantes. Sus pasos eran torpes,
como si la sola idea de dirigirse a él los pusiera nerviosos. Había 5 en total, casi todos con la ropa sencilla del pueblo, camisas remendadas, botas polvorientas, alguna que otra cicatriz en el rostro o en los brazos, testimonio de lo que significaba crecer en este mundo. Uno de ellos, un chico alto de cabello oscuro y expresión seria, dio el primer paso al frente. Tragó saliva y habló, con una voz que quería sonar firme, aunque temblaba apenas. Disculpe, ¿te acuerdas de unos niños que solían jugar contigo, hace años? Kiyotaka desvió la mirada hacia él, estudiándolo en silencio. No hubo titubeo en su respuesta. Sí. El chico apretó los labios y asintió, intercambiando miradas con sus compañeros. Fue la más pequeña del grupo, una muchacha pecosa de cabello rojizo, quien se animó a dar el siguiente paso. Éramos nosotros. Hubo un instante de quietud. El murmullo del consejo continuaba detrás, pero para Kiyotaka, ese rincón del salón quedó suspendido en otra dimensión. Su mente, sin proponérselo, evocó imágenes lejanas, niños riendo, espadas de madera improvisadas con ramas, las voces que lo llamaban invencible entre carcajadas. Él mismo, empuñando un palo sin emoción aparente, pero rodeado de aquella efímera calidez. Ya veo, murmuró, más para sí que para ellos. Son ustedes. La afirmación no fue grandilocuente, pero bastó para que los adolescentes se calmaran, como si una carga se hubiera liberado de sus hombros. El muchacho de cabello oscuro volvió a hablar, ahora con mayor seguridad. Gracias a ti, aprendimos a no rendirnos nunca. Eras, diferente. Pero nos mostraste lo que significaba resistir, aunque fuera un simple juego. Y no solo eso, añadió la chica pecosa, con una sonrisa temblorosa. Tú nos enseñaste a pelear. Puede que no lo supieras, pero todos esos juegos, nos hicieron más fuertes. Otro, un chico robusto con la mandíbula cuadrada, intervino, casi con orgullo. Ahora somos soldados de Jackson. Patrullamos, defendemos al pueblo. No seríamos lo que somos sin lo que hiciste. Por un momento, ninguno supo qué más decir. El ambiente, al principio tenso, se había cargado de algo distinto, casi sagrado. La torpeza inicial de los adolescentes se transformó en determinación. No estaban allí para agradecer por cortesía, de verdad lo sentían. Kiyotaka los observó en silencio, sus ojos recorriendo cada rostro. No había gestos evidentes de emoción en él, pero dentro de su mente, una conclusión se formaba con claridad matemática: lo que alguna vez había considerado un simple pasatiempo, ceder a la insistencia de un grupo de niños aburridos, había dejado una huella real en ellos. Una huella que había sobrevivido años. Su mirada se suavizó apenas. Entiendo. Dijo finalmente. Los adolescentes asintieron, casi al unísono. Hubo un parpadeo incómodo, como si quisieran decir más pero no supieran cómo. La chica pecosa, al final, dio un paso hacia atrás y murmuró. Eso era todo. Solo, queríamos que lo supieras. Se retiraron poco a poco, con la misma torpeza con la que habían llegado, pero con los hombros erguidos, como si el simple hecho de haber hablado con él los hubiera reafirmado. Kiyotaka volvió la vista hacia el consejo, pero durante unos segundos, el murmullo de las voces y los mapas extendidos parecieron lejanos. Aquella escena, tan pequeña, había abierto un eco inesperado en su interior. Un recuerdo. Un fragmento de humanidad que, sin darse cuenta, él mismo había sembrado en otros. ¿Y que había sembrado en él mismo? Fin de capítulo.